Aquí estoy de nuevo. Bueno, os quiero invitar, antes de tener este ratito donde vamos a estar charlando acerca de los siguientes versículos que estamos estudiando en la segunda carta a Timoteo, os quiero invitar a que toméis vuestras Biblias o las encendáis y os posicionéis en el tercer capítulo de la segunda carta de Timoteo. Y hoy vamos a estar viendo juntos el versículo del 10 al 13, ¿vale? Así que bueno, voy a leerlo, ¿vale? Mientras estáis ahí haciendo las búsquedas. Dice así: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hasta ahí. Y hoy voy a probar un cacharro nuevo, a ver si no me pasa como el último domingo, que tenía que pelearme con él casi. Parecía que estaba poseído, no quería que... Muy bien. Como todos, alguna vez lo he mencionado, ¿no? Pero creo que muchos de vosotros sabéis que en verano suelo ir de vacaciones a un pueblecito en Ávila, en la Sierra de Gredos. Pueblecito pequeño, era el pueblo de mi abuelo, donde nacieron ellos. Y me acuerdo hace unos cuantos años atrás que antes de ir un grupo de amigos me dijeron: ¡ay, vas a venir, ¿no? Te vamos a preparar una excursión que te va a gustar mucho. A mí me gusta salir de excursión, me gusta salir al campo. Es un sitio precioso. En la Sierra de Gredos tiene unas vistas increíbles, bosque, montaña, en fin. De hecho hay un circo, ahí hay una zona que es un antiguo glaciar. Y estos amigos me dijeron: mira, vamos a hacer una ruta chulísima por allí, te va a encantar, ¿no? Una excursión, me habían preparado, una excursión. Vamos a subir al pico más alto de la Sierra de Gredos, que se llama el Almanzor, y tiene una altitud de 2.509 metros sobre el nivel del mar, y las vistas son increíbles. Estas son fotos que yo hice allí arriba. Son unas vistas increíbles. O sea, imagínate, 2.500 metros de altitud, lo que se puede ver desde allí, ¿no? Sobre todo si es un día claro como este. Pero para llegar ahí había que recorrer una ruta. Era una ruta que tenía 3 etapas diferenciadas. Una primera etapa de unos 7 kilómetros con una pendiente, bueno, no estaba mal. Después de eso, que se llegaba a un lago, se llegaba como una especie de un circo de rocas en un lago, había una segunda etapa de unos 2 kilómetros que tenía una pendiente bastante pronunciada, era bastante dura. Y cuando pasaba esos 2 kilómetros, que parecían 2 kilómetros solo, pero con la pendiente ya digo que parecían muchos más. Cuando terminabas esa parte de la ruta, te encontrabas que para subir al pico tenías que subir escalando a pulso, ¿no? Me acuerdo cuando me recogieron, cuando yo los miré, digo: ¿dónde vamos? Porque iban todos hiper preparados con zapatillas de montaña, ropa de montaña. Yo llevaba unas zapatillas de deporte de Decathlon, un bañador y una camiseta. Eso es lo que llevaba. Entonces dije: bueno, no sé, a lo mejor lo logro terminar, ¿no? La verdad que la primera etapa fue dura, pero la pude llevar muy bien. Luego me tuve que tomar unas barritas de chocolate. La segunda parte fue un poco más dura, pero cuando quedaba ya poco para llegar, la cosa se empezó a poner un poco complicada, ¿no? Yo me empecé a preguntar: ¿qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Con los pies llenos de ampollas. O sea, ¿yo qué hago aquí, no? Pero no se supone que esto era para disfrutar. Yo no estoy disfrutando esto ahora, ¿no? Yo no, durante el principio de la etapa, yo iba pensando en las vistas, iba pensando, y mi fe estaba funcionando, porque mi visión, mi perspectiva del objetivo estaba presente, pero conforme iba caminando, iba siendo cada vez más difícil, mi fe se iba debilitando, ¿no? De hecho,
empezaba a dudar si realmente ese era el camino para llegar a la montaña, o si valía la pena tanto esfuerzo, o justamente eso, ¿no? Decir, bueno, ¿yo qué hago aquí? Si esto es para disfrutarlo y estoy de vacaciones y esto no lo estoy disfrutando ahora, ¿no? Imagínate por un momento que la gente con la que yo iba desaparece y me dejan allí solo. ¿Vosotros pensáis que yo seguiría adelante o estaría pensando en abandonar, ¿no? Bueno, esta pequeña ilustración de mi propia experiencia nos ayuda a entender lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y forma parte de lo que le está escribiendo en esta carta casi desde el principio, desde la primera carta, ¿no? Timoteo, usando la misma ilustración, había caminado hacia la montaña con Pablo en el ministerio y ahora lo que le pasaba es que estaba solo y estaba empezando a dudar, estaba empezando a ver dificultades, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad lo que le estaba pasando a Timoteo es que, un poco como me pasó a mí cuando llegué ahí, ¿no? Después de llevar casi 8 kilómetros andando, de pronto vi y dije, Dios mío, parecen rocas pequeñas, pero eran rocas así de grandes todas, ¿no? Tenía que pasar por ahí y empezaba a dudar de la realidad de eso, ¿no? Porque en realidad lo que le estaba pasando a Timoteo es eso, ¿no? Que todo a su alrededor parecía difícil, incómodo y parecía contrario a lo que se suponía que era la vida cristiana de alguien a quien Dios ama. Timoteo estaba en una situación diciendo, espera, pero realmente, o sea, ¿no será que yo me estoy imaginando que Dios me está llamando a esto? Porque yo aquí las cosas las veo complicadas, o sea, soy una persona con un carácter débil, soy una persona con dudas y Dios me está llamando a enfrentar estas problemáticas en la iglesia. ¿No será que Dios en realidad no me está amando con esto, no? Y es que, al igual que me pasaba a mí cuando me invitaron a esa excursión, Timoteo estaba tentado a olvidar, ¿no? A olvidar en concreto algo que todos nosotros olvidamos, ¿no? Y es que la lógica de Dios, la lógica del reino de Dios, en la vida cristiana funciona de una manera que es extrañamente contraria a la lógica natural. Fijaos, voy a poner un ejemplo por antonomasia, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Pablo constantemente nos revela y nos habla de que en el mundo de Dios, en el reino de los cielos, en la mente de Dios, la sabiduría se muestra en lo que parece necedad. Simplemente pensando en cómo Dios nos salvó, lo hizo a través de la muerte de su propio Hijo. Es la inversa, se produjo la inversa, ¿no? Perder para ganar. Y lo que le pasaba a Timoteo es que estaba empezando a lidiar con este tipo de cosas, estaba luchando con este tipo de cosas, las mismas con las que tú y yo luchamos constantemente en nuestro caminar con Jesús, ¿no? Ahora, quiero que nos detengamos un momentito y pensemos en lo siguiente. ¿Cuál crees que es tu mayor problema para madurar como cristiano? ¿Cuál crees que es tu mayor problema para crecer en esa relación con Jesús? En esa capacidad de poder ver el corazón de Dios, en ese deseo de entregarte a Él. ¿Cuál crees que es tu mayor problema, no? ¿Cuál es el mayor impedimento? Normalmente, y esto suele ocurrir, normalmente cuando alguien hace esta pregunta, lo primero que piensa es en sí mismo. Y lo primero que piensa es, bueno, el problema, ¿sabes cuál es? Mira, sabes, David, es que tú no sabes lo que me cuesta a mí orar, no sabes lo que me cuesta leer la Biblia, no sabes lo que me cuesta dedicar tiempo a tener comunión con Él, a llevar a cabo las disciplinas espirituales. Es que, ¿sabes? Yo leo la Biblia, es que no sé, no saco nada ahí, no me gusta, no la entiendo, me aburre, o me empiezo a orar y me quedo dormido y me lío con muchas cosas y finalmente Dios está ahí, pero no está ahí, ¿no? Quizá te enfocas más en tu pobreza espiritual. Y no estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que esté mal. Porque las disciplinas espirituales obviamente son medios que Dios nos regala para que seamos expuestos a Él, que nos puede cambiar. Pero el principal problema, y quiero que lo pienses bien, el principal problema de todo cristiano no es lo que hace. Ese no es su principal problema. No es lo que hace. Su principal problema es otra cosa distinta.
totalmente distinta. Es más sencilla, más simple. El principal problema es olvidar su identidad en Jesús. Lo demás son todo consecuencias. O como dice el profeta Jeremías, ¿no? El profeta Jeremías dice que el problema del pueblo de Israel, nuestro problema es construir una cisterna que no retiene agua. ¿Eso qué es? Bueno, nuestro problema es formar una identidad que nunca es definitiva en base a cosas que varían con las circunstancias. Nuestro problema es que olvidamos nuestra identidad en Cristo, empezamos a construir una identidad en base a cosas que son fluctuantes y esa identidad nunca es definitiva, siempre cambia, siempre cambia. Cambian las circunstancias, cambia mi identidad. Es una falsa identidad, ¿no? Y cuando eso ocurre, cuando se produce ese intercambio, en nuestra vida empiezan a florecer muchas cosas, mucha evidencia de que se ha producido ese intercambio, ¿no?, de identidades. Aparece el miedo, aparece la amargura, la ira, la cobardía, la ansiedad, la mentira, la hipocresía, la murmuración, los insultos, las adicciones, el egoísmo, la autocompasión. De pronto empiezo a mostrar todo ese tipo de cosas. Ahora, si has escuchado bien el fragmento de texto que he leído hace un ratito, te darás cuenta cómo empieza Pablo el versículo. En el versículo 10, Pablo lo que dice, pero tú. Cosa que usa también el versículo 14, ¿no? Dice, tú sin embargo. Pero utiliza esa palabra para contrastar dos tipos de vida. Hablar de la vida de los falsos maestros, de la que Gaby nos predicó el domingo pasado, y de la vida de Timoteo. ¿Quién eran estos falsos maestros? Bueno, estos falsos maestros eran cristianos que estaban dentro de la iglesia, eran influencers cristianos que tenían influencia en otras personas, que tenían apariencia de piedad, que es lo que le dice Pablo a Timoteo. Es decir, eran personas que parecían amar a Jesús, eran personas que parecían estar comprometidas con Dios, pero lo que pasaba realmente es que su vida mostraba otra cosa. Su forma de vivir mostraba una competencia de amores desordenados en sus corazones. Y de esto habla Timoteo. Eran personas que externamente parecían amar a Jesús, que el objetivo de su vida era tener una comunión con Él, servir a los demás, pero externamente se veía que eran personas que amaban el dinero, el control, la fama, los seguidores, el beneficio personal, el reconocimiento. Había una manifestación de una cosa y una práctica de otra cosa totalmente distinta, desconectada, ¿no? Pero ¿por qué Timoteo tenía que ser diferente? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que tenía que ser diferente? Bueno, siempre pensamos en la persona, ¿no? Bueno, Timoteo, tú tienes que ser diferente porque eres diferente, pero en realidad Timoteo debía y podía vivir de forma diferente no porque era alguien diferente, no porque no era una persona que luchaba con ese tipo de cosas, sino porque Timoteo había recibido a alguien que lo hacía diferente. Timoteo tenía otra cosa dentro de sí, tenía a Cristo dentro de él, tenía otros objetivos de vida, tenía otras motivaciones, tenía otras cosas totalmente diferentes. Por eso él no podía ser igual que estas personas. Pablo aquí no está apuntando a que Timoteo tenía que comportarse bien, sino tenía que dejarse dominar por quien tenía dentro de él, que es muy diferente, ¿no? Y eso es lo que Pablo hace primero. Apela a la memoria de Timoteo respecto a los efectos de la vida de Jesús que había visto y experimentado junto a Pablo. Timoteo había acompañado a Pablo durante mucho tiempo, ahora estaba solo, pero era amigo de Pablo y Pablo lo consideraba él como un hijo, ¿no? Un hijo en la fe. Así que lo primero que hace Pablo en estos versículos es justamente recordar que una vida transformada muestra coherencia, ¿no? Muestra una coherencia, muestra una consistencia entre lo que dice ser y en lo que hace. Hay una coherencia en la vida, ¿no? Esto lo trata Santiago en su carta, ¿no? Dice, oye, si tú tienes a Cristo dentro de ti, vale, no te ganas a Cristo por tus obras, sino que si tienes dentro de ti a Cristo, eso se muestra de una forma evidente, ¿no? Y consistente. Así que, como dije hace unos mensajes anteriormente, todos influimos y somos influidos por personas, con las personas que nos rodean, ¿no? Todos tenemos a alguien
que seguimos de alguna forma y de alguna manera nosotros también influimos en otras personas, ¿no? Admiramos a las personas por poseer cualidades que consideramos valiosas, como la belleza, la inteligencia, los seguidores, la forma de hablar, la forma de expresarse, el poder, la riqueza, lo que proyectan, ¿no? Esto funciona muy bien en las redes sociales. ¿Por qué la gente sigue a alguien? Porque hace un contenido atractivo, porque me siento bien asociándome con esta persona, porque piensa igual que yo, etcétera, etcétera. Pero cuando leemos las palabras de Pablo a Timoteo, uno como mínimo debe pensar y decir, oye, Pablo, ¿no estás siendo un poco orgulloso? O sea, ¿para qué? Sé que le está diciendo a Timoteo, mira, te voy a mostrar un listado de mis cosas buenas, ¿vale? Tienes que imitarme y tienes que imitar lo que yo he hecho porque este es mi currículum. Yo soy la persona, soy mejor que ellos. Y suena esto como un poco orgulloso, ¿no? Suena como, Pablo está, no sé, estás vacilando aquí, un poco vacilón, ¿no, Pablo? Pero el objetivo de Pablo, cuando le dice esto a Timoteo, no solamente el de ser un modelo o un ejemplo, sino lo que quiere es hacer algo. Quiere que Timoteo recuerde lo siguiente, que recuerde que Timoteo conoce de primera mano la coherencia de la vida de Pablo. O sea, Pablo no está diciendo a Timoteo, mira, este soy yo, sino Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú has estado conmigo, has caminado conmigo, has vivido un montón de cosas conmigo y has visto cómo he respondido a esto, pero no por quién soy yo, sino por quién está en mí, el mismo que está en ti. De hecho, la expresión que ahí se utiliza, ha seguido, no es que solamente Timoteo estaba imitando a Pablo, sino la traducción, que enfatiza un poquito más el sentido de la palabra, es que lo había seguido de cerca poniendo mucha atención, ¿sí? Los que sois papás y mamás, seguro que vais a entender esto, ¿no? Hay una etapa donde tu hijo es una esponja totalmente. O sea, parece que no se entera de nada y se entera de todo. De hecho, muchas veces está sentado y cuando tú haces algo te dice, oye papá, ¿por qué has hecho esto? Si a mí me dijiste que no podía hacer esto. O sea, tienen la ¿por qué? Porque han visto lo que uno dice y lo que uno hace y lo han evaluado, lo han seguido poniendo mucha atención. Esto es lo que había hecho Timoteo con Pablo. Él había experimentado esa realidad, había visto la coherencia de la vida de Pablo con respecto a lo que supone tener a Jesús en su vida, ¿no? Entonces él evaluó y vio esa coherencia que enseñaba, ¿no? Y ahí muestra una serie de cosas, ¿no? Habla no solamente lo que enseñaba, sino también su amor, su paciencia. Hay un montón de cualidades y características que no voy a enumerar, ¿no? Pero había visto esa conexión, ¿no? Ahora, Timoteo podía haberle dicho, leyendo la carta, le podía haber dicho a Pablo, Pablo, genial, qué bien, ¿no? Como se dice ahora, me alegro por ti. Qué bueno, me alegro por ti, qué bien que estés así, ¿no? Y esto cómo me ayuda a mí en esta situación, porque tengo que enfrentar estas circunstancias aquí en la iglesia, tengo que lidiar con estas personas, con esto, ¿y qué hago? Yo tengo miedo, no sé, no me veo capacitado, ¿no? Pablo sabe eso, ¿no? Pablo sabe que Timoteo está pasando mal, ¿no? Unas malas circunstancias, una situación, y está tentado a salir y a escapar de eso, ¿no? Por eso él sigue escribiendo lo siguiente. Él dice, no solamente da cualidades de su carácter, sino experiencias que vivió Timoteo junto con Pablo, ¿no? Él dice, persecuciones, en el versículo 11, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor, ¿no? De hecho, los efectos del Evangelio se mostraron en la vida de Pablo, especialmente en el contexto de situaciones muy adversas. Pablo mostró la vida sobrenatural en situaciones adversas. Es fácil vivir, entre comillas, como cristiano cuando no hay que afrontar una situación muy complicada, cuando no llega el momento de la prueba.
pero cuando llega el momento de la prueba es donde realmente se ve si el Espíritu de Dios está en nosotros o no está. O está contristado, ¿no? De hecho, situaciones adversas era lo que estaba viviendo Timoteo, ¿no? Ya lo he dicho, ¿no? Ahora, un detalle. Si has leído bien este versículo, debería haberte llamado la atención algo. Porque hay algo ahí que parece contradictorio. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice, y de todas ellas me libró el Señor. Ajá, vale. ¿De verdad, Pablo? ¿De verdad Dios te libró de las persecuciones y de los sufrimientos? Pero si te fue a peor. Este es un breve resumen de lo que le pasó a Pablo, ¿no? Hablando de esas 3 ciudades que él visitó. Dice, en Antioquía, no vamos a leer los versículos, ¿no? Pero en Antioquía lo que le pasó a Pablo es que recibió una agresión verbal y lo expulsaron de la ciudad, pero no 1 y 2 personas, un grupo muy grande de personas. Tú imagínate que vas a un sitio y no solamente te tratan mal, sino que te agreden verbalmente y te echan de allí, ¿no? Eso es lo que le pasó en Antioquía. Pero es que cuando llegó a Iconio, lo que pasó es que se enteró de que lo querían asesinar y tuvo que salir corriendo de allí. Pero es que llegó a Listra, allí literalmente lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad porque pensaban que estaba muerto. O sea, para pensar que alguien está muerto es que o sea, las constantes vitales prácticamente no están ahí presentes, ¿no? Pero es que además hay algo más que es muy, muy relevante. Ahora Pablo está en la cárcel y está a punto de ser ejecutado. Que es lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4, 6. Le dice a Timoteo que su vida está a punto de ser derramada. Entonces, o Pablo está mal de la cabeza, o se dio un golpe cuando estaba escribiendo, porque la verdad, ¿cómo puede decir que Dios lo libró si parece que la cosa ha ido a peor todavía? O sea, ¿cómo puede llegar a decir esto, no? ¿Será que está engañado? ¿Será que, no sé, tiene un delirio ahí o algo? Yo creo que Pablo cuando escribe esto está pensando en 2 cosas principalmente. La primera es porque Pablo está convencido que aun habiendo vivido toda esa experiencia, Dios, no convencido, sino que vivió la experiencia de la compañía de Dios con él. Podía haber sido peor, podía haber perdido la vida en Antioquía, pero no fue así. Seguía vivo. Seguía vivo. Reconoce que Dios había cuidado de su vida en cada uno de esos momentos, incluso ahora, que sabía que iba a morir, ¿no? Pero estoy convencido de que su intención, tanto para Timoteo como para nosotros, era mucho más poderosa que solamente reconocer lo que Dios había hecho en su vida. Pablo quería comunicar algo, ¿no? Pablo vio en el sufrimiento tanto un medio como una evidencia de la presencia activa del amor de Dios para cambiar. O sea, Pablo entendió que el sufrimiento, que esos momentos, esas situaciones, eran una evidencia de que Dios estaba con él porque podía soportar, porque podía mantenerse allí, podía permanecer, pero además también fueron un medio para que él pudiera percibir a Dios de una forma más cercana, más real, más presente. De hecho, si lo pensamos bien, lo que pasó es que Pablo no fue librado del sufrimiento como tal. La evidencia está ahí. Sino que fue librado, y esto es precioso, fue librado de la tentación de abandonar el objetivo principal del sufrimiento. Esto ha ido acompañado de un trueno, sí que es más importante que el resto de cosas. Pero fijaos, ¿no? Qué interesante, ¿no? No fue librado del sufrimiento, pero fue librado de la tentación de abandonar el objetivo principal del sufrimiento. El tema de las canciones que hemos cantado, el sufrimiento, la persecución, sí, suponen algo que nos duele, pero tiene un objetivo en Cristo mayor.
Eso es lo que vio Pablo. Y eso es justo lo que Timoteo necesita volver a recuperar. Lo que Timoteo está viviendo no es algo casual, no es que le haya tocado vivir eso. Es parte de lo que Dios está usando para que después pueda ser usado. Ahora bien, y sé que nosotros vivimos esto de alguna manera o de alguna forma, ¿no? Pero, y si ahora yo me pregunto, genial, Pablo, muy bien, Timoteo, ¿y esto qué tiene que ver con los demás cristianos? ¿Esto qué tiene que ver conmigo, no? ¿Qué tiene que ver con los demás cristianos? Bueno, justamente eso es lo que Pablo pasa a tratar en el siguiente versículo. Y lo que va a hacer Pablo es recordar que una vida cambiada no huye del sufrimiento. Eso es lo siguiente que vamos a ver. Dice en el versículo 12, dice Pablo lo siguiente, dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Claro, cuando nosotros leemos que la vida cristiana está relacionada con el sufrimiento, con la persecución, siempre pensamos en dos cosas. O pensamos en el hecho de compartir el Evangelio y que la gente se ríe de nosotros y nos rechaza y en cierta manera lo sentimos como una persecución, o automáticamente nos vamos a los países donde se persigue el cristianismo y decimos, es verdad, en realidad a estas personas les cuesta la vida aceptar a Cristo, compartir a Jesús, ¿no? Ellos de verdad, porque les cuesta la vida, incluso pierden la familia, etcétera, etcétera. Pero Pablo está diciendo algo mucho más profundo que todo eso, ¿no? Está hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Está diciendo varias cuestiones súper relevantes para nosotros, ¿no? Y yo creo que mire este primer detalle, ¿no? ¿Quién dice Pablo que van a ser perseguidos? ¿No? ¿Quiénes serán perseguidos? Fíjate, dice que solo van a ser perseguidos todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. O sea, por un lado, Pablo está afirmando que si quieres vivir una vida donde tu experiencia con Jesús sea genuina y transformadora, inevitablemente vas a lidiar con diversos tipos de dificultades. Si tú de verdad quieres conocer a Jesús, si tú de verdad quieres entregarle tu vida, si tú de verdad quieres abrir tu corazón y todo lo que tú eres para tener una cercanía transformadora con Él, el sufrimiento está ahí. No lo puedes arrancar. De hecho, es parte de ese proceso. Es parte. Pero por otro lado, también hay otra gran verdad que se extrae de este versículo. Y es que solo los que quieren esta experiencia con Jesús estarán dispuestos a ser perseguidos. Yo no puedo perseverar en una situación de dificultad si realmente no deseo y amo el objetivo final que Dios quiere producir en mí, que tiene que ver con mi cercanía, con mi percepción de su amor, con el gozo de realmente tener una experiencia con Él, de dejarme cambiar. Si yo no quiero eso, si yo no lo tengo como objetivo de vida, es imposible que yo persevere. Obviamente Dios va a ayudarme a través del Espíritu Santo y de su poder y de todos los recursos que me da, pero si es algo que yo no quiero, no voy a poder perseverar. Pero ¿por qué no deberíamos escapar de las situaciones que nos hacen sufrir? Porque a nadie no nos gusta sufrir, a ninguno, ¿no? A veces parece como que, sobre todo cuando uno habla acerca de quién es Dios, ¿no? A veces lo pintan como alguien sádico, ¿no? Y que los cristianos son masoquistas. Son que, bueno, mira, tírame lo que tú quieras, que yo lo voy a absorber, ¿no? Pero curiosamente hay algo que yo me he dado cuenta, ¿no? Que seas cristiano o no lo seas, todos de forma natural lidiamos con esto, odiamos los problemas a pesar de que reconocemos que por medio de ellos de alguna forma mejoramos. No nos gustan las cosas complicadas, no nos gustan las cosas difíciles, pero todos reconocemos que cuando pasamos por la experiencia algo cambia, algo se produce, algo positivo ocurre en nuestras vidas, ¿no? Si no, la gente no iría al gimnasio. Porque en el gimnasio, a ver, la experiencia de ir al gimnasio no es muy agradable, ¿no?
es dolorosa. Si realmente quieres que tu forma física, que tu musculatura, que tu físico cambie, tienes que sufrir, ¿no? No hay esos carteles en el gimnasio que dice no pain, no gain, sin dolor no hay ganancia. Es un aspecto aplicado en algo descolocado, pero en cierta manera funciona así, ¿no? Y pensamos que la vida cristiana funciona como algo mágico. Es sobrenatural, pero no es mágico, ¿no? Incluso también sufrimos una dieta para mejorar nuestra silueta, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es nuestra necesidad, nuestra mayor necesidad, aún habiendo conocido y aceptado el Evangelio? ¿Cuál crees que es tu mayor necesidad, aún estando informado, aún teniendo la verdad? Creo que todos aquí tenemos un concepto del Evangelio medianamente claro. Cada uno lo podría expresar con palabras, de forma distinta, de una manera más sencilla, más compleja, pero ¿cuál es la mayor necesidad de un cristiano, de un creyente, aun habiendo conocido y aceptado el Evangelio? Y me encanta cómo lo describe Tim Keller, porque lo hace de una forma muy sencilla y muy simple. Y él dice lo siguiente, ¿no? Él dice, una de las principales formas en que pasamos de un conocimiento abstracto de Dios a un encuentro personal con Él es a través del horno de la aflicción. Tal como dijo C.S. Lewis, y esta frase es súper conocida, Dios nos susurra a través de los placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en medio del dolor. Y continúa diciendo, los creyentes entienden muchas verdades doctrinales, pero esas verdades no suelen arraigarse en el corazón a menos que sea a través de la desilusión, el fracaso o la pérdida. Súper valioso. Todos aquí sabemos que no sabemos lo que sabemos hasta que lo que sabemos es lo único que tenemos. En este mismo libro menciona Tim Keller a un autor y dice, un autor, una experiencia de una persona, no dice, yo toda la vida supe que tenía a Cristo en mi vida, pero hasta que no me quedé sin nada, no me di cuenta de que era lo único que tenía. O sea, la vida cristiana necesita pasar por situaciones donde desaparezcan todas aquellas cosas que evitan e impiden que realmente podamos aferrarnos y arraigar algo tan sencillo y tan simple como el hecho de que estamos a bien con Dios en Cristo, de que estamos perdonados, que somos aceptados con Él, por Él, que tenemos su amor a nuestro favor. Eso es muy bonito en la mente, pero necesitamos que eso se arraigue, y la forma en la que eso se arraiga es siguiendo el modelo de Jesús. Jesús lo tenía muy claro, pero Jesús padeció, tuvo que pasar por muchos momentos, muchas dificultades. Otra vez la lógica de Dios, ¿no? Tan extraña para nosotros. Mira, la vida cristiana en muchos momentos es como lo que ocurre con los diamantes. No sé si sabéis cómo se produce un diamante. Sí, va a la joyería y los compras, pero antes de eso han pasado un montón de cosas, ¿no? De hecho, los diamantes son muy caros, primero, porque no hay mucha cantidad de diamantes, segundo, porque cuesta mucho encontrarlos, tercero, porque el proceso para que se produzcan es un proceso muy complejo, cuarto, porque hay que pulimentarlos, cortarlos, etcétera, etcétera. Pero ¿sabéis cómo nace un diamante? Los diamantes nacen del carbono, nacen de materia orgánica. Ahora bien, para que se cristalice el carbono, el diamante es un cristal de carbono, lo que hace falta es someterlo a un proceso donde se le aplica una presión de unas 50 toneladas en un espacio de 1 centímetro cuadrado. Un espacio así, aplicaron una presión de 50 toneladas. Son como 14 contenedores de barco. Los que llevan los barcos, estos contenedores grandes, 14 apilados encima de un tamaño así de pequeño, y luego se le aplican temperaturas de entre 1300 a 16.000 grados durante un tiempo determinado. ¿Qué ocurriría si el carbono se escapase de ese proceso antes de tiempo?
no se conseguiría un diamante. Lo que tendría sería carbono a medio cocer o vete a saber lo que habría ahí, ¿no? O una tostada medio quemada. Pero no habría carbono, o sea, no habría un diamante ahí, ¿no? No conseguirías un material duro. El diamante es uno de los materiales más duros que hay, ¿no? Así nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Porque cada vez que afrontamos las dificultades sin pedir ayuda a Dios para considerar qué quiere cambiar de nosotros, estamos saliendo del proceso de cambio que necesitamos antes de tiempo. Estamos saliendo antes de tiempo, estamos huyendo. Estamos incluso quitando a Dios de la ecuación y desconectándolo de esa situación. No es que Dios quiera que nosotros suframos. Vamos a sufrir porque vivimos en un mundo donde hay problemas todos los días, grandes y pequeños. Pero la cuestión es cómo Dios quiere usar eso en nuestra vida si somos sus hijos. Eso es lo que cambia absolutamente todo, ¿no? De hecho, las dificultades también nos ayudan a nosotros a descubrir dónde están nuestras prioridades de vida. Si están en Jesús o están en otras cosas, ¿no? Nos revelan dónde está nuestro corazón. Si huimos antes de tiempo, si no nos paramos a preguntarnos por qué, o para qué más bien, ¿no? Nos perdemos el regalo de poder recibir luz de parte de Dios, ¿no? Pero quiero mirar el último versículo rápidamente, porque Pablo ha tratado todos estos temas y se ha referido a las personas que realmente quieren tener una relación genuina con Jesús, ¿no? Quieren crecer en esa relación, ¿no? Quieren cambiar. Y ahora lo que va a hacer es contrastarla fuertemente con otro tipo de personas. Fijaos, ¿no? En el versículo 13 vuelve a utilizar esa palabra, ese conector, pero, ¿no? Y contrasta eso con otro tipo de personas. Dice, los hombres malos e impostores irán de mal en peor engañando y siendo engañados, ¿no? En el contexto está hablando de esas personas, maestros cristianos, personas que están enseñando el evangelio, pero que en realidad son personas malvadas e impostoras, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, son personas que parecen vivir para Jesús, tratan de guiar a otras personas, pero en realidad viven para ellos mismos, ¿no? Y especialmente estas personas rechazan y huyen de las dificultades y el sufrimiento, o lo afrontan desconectados del propósito de Dios. Son personas que buscan el camino fácil, ¿no? Y Pablo dice que esta forma de vida lo que hace es que a esas personas le vaya muy mal, ¿no? Porque la mayor desgracia de estas personas no es, fijaos, ¿no? Está hablando, que es muy interesante esto, ¿no? Porque Pablo está diciendo, a estas personas le va a ir de mal en peor. Y tú te pones a mirar y dices, bueno, pero si estas personas le están siguiendo gente de la iglesia, están reconociéndolos como maestros, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que diga que le van mal si están teniendo éxito? Pero Pablo está diciendo algo mucho peor, ¿no? La mayor desgracia de este tipo de personas es que van a estar cada vez más ciegas a su propia ceguera. Es decir, vivir de esta forma las va a envolver en una espiral, va a ser como un agujero negro. No van a poder salir de ahí, ¿no? Van a comenzar viviendo para sus deseos y acabarán siendo esclavizadas y destruidas por sus propios deseos. Van a acabar cada vez más lejos de Dios. No van a tener la oportunidad de encontrarse libre de sus propios deseos y necesidades, sino que van a estar luchando siempre creando esta identidad y eso las va a comer vivas, ¿no? Van a vivir en ese proceso de esclavitud constante, ¿no? Y de ceguera, finalmente. Por eso, Pablo le recuerda a Timoteo que él ya no necesita vivir como ese tipo de persona, porque él tiene a alguien dentro de sí mismo y debe afrontar las situaciones, las circunstancias, la dificultad, no huyendo de ellas, sino recurriendo a aquel que le puede acompañar y aquel que quiere cambiarlo, ¿no? La cosmovisión cristiana, y estoy terminando ya, no te asegura que tus circunstancias van a cambiar, pero hay algo que sí te asegura. Te asegura que Jesús te va a cambiar por medio de ellas si te mantienes en Él. Las cosas no van a cambiar, pero tú sí. Porque si las cosas cambiasen, en otro momento pueden volver a cambiar de otra manera. Vivimos en un mundo cambiante, pero lo que Jesús va a hacer es ayudarte a que tu corazón se mantenga firme en Él.
Y que la forma de responder a estas situaciones, estas circunstancias, sean distintas, diferentes, que las puedas vivir con gozo. Gozo no significa felicidad, significa una actitud de quietud donde te sientes acompañado, amado, y su poder está en ti, es el que responde, ¿no? Para terminar ya, quiero leer un párrafo de este libro de Tim Keller. Tim Keller falleció hace el jueves, falleció, ¿no? Fijaos, este es el último libro que él escribió. Se llama Esperanza en tiempos de temor, ¿no? Que es relevante, porque falleció de un cáncer de páncreas después de un proceso muy largo, ¿no? El subtítulo de este libro es El significado y la importancia de la resurrección. Y él habla de las dificultades, de las luchas, de la persecución, de todo lo que tenemos que lidiar en nuestro día a día, y lo conecta con la resurrección, ¿no? Y él dice lo siguiente, dice: ahora los cristianos nos damos cuenta de que nuestro propio sufrimiento, aunque no es sustitutorio, sigue un patrón similar. Él está diciendo que sufrimos no porque tengamos que sufrir porque es algo que Dios necesita para de alguna manera ganar su amor. No sustituye tampoco el sufrimiento, o sea, no es algo que lo intercambiemos o que vivamos como Jesús, ¿no? Dice, al recordar sus lágrimas y su sufrimiento por nosotros, ahora lloraremos y sufriremos de manera diferente. Es decir, en nuestro momento de dificultad tenemos que pensar en los momentos de dificultad de Jesús. En nuestras lágrimas, en nuestro sufrimiento y en nuestro llanto, pensemos en el llanto, en el sufrimiento de Jesús. Y fijaos cómo hay una transformación. Dice lo siguiente: no nos lamentaremos por la culpabilidad no resuelta. Sé que, aunque estoy sufriendo, no significa que Dios me haya abandonado, ya que abandonó a Jesús por mí en la cruz. Mi sufrimiento y tu sufrimiento no es un castigo de Dios. No es un castigo de Dios. No nos lamentaremos sintiendo una gran autocompasión y enfado. Sé que Él soportó un dolor mucho peor del que yo jamás conoceré y que no se lo merecía, y todo por mí. De modo que puedo soportar esta menor cantidad de sufrimiento por Él. Sigue diciendo, no nos lamentaremos con impaciencia. Sé que su sufrimiento y muerte no tenían sentido para sus seguidores, y este sufrimiento no lo tiene para mí. Pero obraste en aquel entonces para traer gozo y redención, y de alguna manera sé que está sobrando en mi situación ahora. Cuando vemos cómo sus lágrimas produjeron gozo, podremos evitar que nuestras desgracias nos machaquen, nos amarguen y nos destruyan. Y así nuestro dolor producirá en nosotros entereza de carácter, paciencia, humildad, amor y sabiduría. Así como la debilidad y la vergüenza de Jesús son el único camino al verdadero poder y gloria, nuestro arrepentimiento y reconocimiento de la culpa y el pecado son el único camino a la más grande confianza y honor, al conocimiento de que en Cristo, el Señor de toda la creación, nos acepta y se deleita en nosotros. ¿Para qué sirve las pruebas, el sufrimiento, la persecución? Para recordarnos, para depurarnos y para recordarnos que somos amados en Cristo, que somos hijos de Dios, que ya no nos mide por lo que hacemos o por quiénes somos, sino por quién es Él. Y cuando realmente uno se aferra a esa realidad, la abraza, entonces aparece ese poder que Él es capaz de dar para superar las circunstancias difíciles, no pensando en qué van a pasar, sino con la vista puesta en lo que nos espera algún día a su lado. Vamos a orar. Señores, es un gran desafío mirar las situaciones complicadas y difíciles en nuestra propia vida y especialmente la vida de otros, ¿no? Cuando vemos a Timoteo, cuando vemos esto que Pablo le dice a Timoteo y sentados quizá o no percibiendo, no experimentando este tipo de cosas y decir, ¡ay, qué bueno, qué bueno, genial! Pero yo quisiera pedirte que nos ayudes a encarnar esta realidad en nuestro día a día. Sí, no nos persigue nadie por nuestra fe aquí, por lo menos, de una forma tan escandalosa como en otros lugares. Quizás nuestras dificultades, nuestras luchas tienen que ver con nosotros mismos, tienen que ver con las reacciones
en nuestra familia, cuando nos hacen daño, nos sentimos dolidos, nos sentimos quizá no amados, con nuestras propias luchas, con nuestro propio egocentrismo. Señor, yo quisiera pedirte que en esos momentos nos permitas ir a ti, soltarlos y que tú los uses como momentos de luz en nuestro corazón, que nos recuerdes lo que es realmente importante, lo que nadie nos puede quitar, el regalo de tu amistad. Y justo cuando estábamos cantando pensaba eso, nos reunimos para celebrar tu amistad con nosotros y nos miramos en el espejo y nos vemos todavía tan indignos y tan increíble que tú nos mires y nos digas, sí, lo sé, pero en Cristo estáis en paz conmigo. Que eso sea el motor, no el hecho de que por ser cristianos tenemos que vivir las pruebas como debiéramos, sino que tú mismo cautives nuestros corazones, Señor, nos permita ser libres en medio de las circunstancias difíciles, que nos ayude a no escapar de ellas sin transitar de tu mano. Y sobre todo, Señor, algo que quiero darte gracias, y quizá bromeábamos el viernes en el grupo pequeño, pero Señor, gracias por las dificultades. Si no fuera por ellas, realmente no sé hasta qué punto pudiéramos crecer en una experiencia real contigo. Señor, purifícanos y despiértanos, despierta nuestro corazón a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.